Muchas gracias por acompañarnos este viernes 6 de septiembre. Hoy tenemos con nosotros al padre Javier Luzón en vivo desde España y hoy el tema es la cuarta puerta, que son los maleficios recibidos y todos los exorcismos que el padre ha hecho durante su vida que tengan que ver con los maleficios recibidos. Y Bueno, eso es pasamos, imposible. Eso es imposible. no todos, bueno, los que alcancemos. Exacto. Bueno, Vamos, le damos la dice palabra. todos. Vamos, desde luego que Estaríamos aquí animosa hasta es. mañana. No, no, de hablar. Una cosa que vamos a hacer es antes de empezar a comentar esto, Vamos a hacer la vamos a oración. responder las preguntas Ok. del viernes 28 de junio. ¿eh? Que esas preguntas, pues tenemos dos series de preguntas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. Antes de todo, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe, que hoy la celebran así en Cáceres, es la patrona. Luego nos encomendamos a San José, le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias de satanistas y a San Gabriel que se ocupe del aspecto de las comunicaciones. Y sí, pues había una serie de preguntas de la conferencia del 28 de junio. Dice sobre las estrellas de 5 puntas que tienen las medallas milagrosas. Pues, a ver, la medalla milagrosa no tenía estrellas. Decidieron ponerle, que quedaba más bonito, a la medalla, pero entonces los masones ya se encargaron de que fueran de 5 puntas, como lo han metido en las monedas, en los billetes, en las banderas, en todos lados, ¿no? Que es el pentagrama, pentáculo, la estrella de Salomón, que cuando Salomón, la de David su padre, es la de 6, ¿no? Es la del Mesías. Cuando el hijo Salomón cae en el ocultismo, adopta la estrella de 5 puntos. Bueno, entonces, pues si una medalla milagrosa pues es de oro, es de plata, pues se le dice al joyero que te las borre, tienen un torno, un pequeño torno, te las borra y ya está, y sigues usando, se exorciza la medalla y se sigue usando. Si es una que no tiene valor, pues habrá que deformarlas y tirarlas. Y decirles a los fabricantes que por favor que no fabriquen, no desvirtúen unas estrellas de este tipo, ¿no? Una medalla de este tipo, que es tan maravillosa. Luego, otra persona dice, conocí una técnica del Qigong en un centro de espiritualidad carmelita, el padre fundador trajo estas técnicas japonesas a México en la oración contemplativa, importado de España, donde se ha introducido el budismo zen en los monasterios. En la Universidad de la Mística de Ávila practican yoga abiertamente. Esto es muy confuso para el común de los cristianos, ya que muchas veces no tenemos acceso a estos temas en homilías, en charlas, es verdad, no se aclara, entre otras cosas porque se dijo que en el siglo XX que no existía el demonio, hubo una serie de genios, ¿no?, de la teología que se les ocurrió decir que no existía el demonio. Vamos, un desastre. Y claro, pues eso ha hecho que no haya sensibilidad. Efectivamente, estas prácticas que se dan en monasterios, en conventos, en instituciones religiosas, pues es una pena. Eso obligó, por ejemplo, a los obispos, al Vaticano, a sacar en 2003 un documento sobre la nueva era. Antes había sacado, yo les recomendaría que lo digan a los carmelitas, ¿no?, que el documento que el día de Santa Teresa de Jesús sacó Juan Pablo II sobre otras formas de oración. Orationis formas se llama el documento. Entonces, diciendo ¿qué hace un cristiano recurriendo al zen, al yoga o estas cosas? Y últimamente la Conferencia Episcopal Española, saliendo al paso
de un movimiento que hay acá en España, de un sacerdote que está en el Zen cristiano, pues explicando por qué es incompatible la meditación Zen y la oración cristiana. O sea que son cosas, porque una cosa es mirarse a sí mismo y otra cosa es abrirse a Dios. Es que es tan opuesto como eso. Entonces no cabe. De hecho, hace mucho daño. La gente cuando entra por ahí ya deja la fe. A mí me dijeron, cuando estuvo este sacerdote en Ecuador, 2 meses después de que había estado yo dando unas conferencias, me dice un exorcista de allá: padre, ha estado su colega dando unas charlas, nos ha extrañado 2 cosas. Una, que nunca habló de Dios, nunca mencionó a Dios. Segunda, nunca le vimos celebrar la Santa Misa. Bueno, yo creo que es muy significativo, es que son 2 movidas distintas, ¿no? Bueno, cuando alguien hace un daño y no se libera, ¿hasta cuántas generaciones alcanza? Bueno, cuando se comete, puede alcanzar, no necesariamente, pero lo que dice la Escritura, hasta la 3.ª y 4.ª generación. Una consagración, pero si se repite otra vez el pecado, pues tenemos otras 3 o 4 más, ¿no? Una consagración a un niño a la masonería y al ocultismo se rompe con el bautismo. Podría ser porque cuando se bautiza a una persona, antes se le hace un exorcismo menor. Pero ese exorcismo no es muy potente. Entonces puede ser pero lo más probable es que no, ya que renovar esas oraciones hasta que se rompa esa atadura, ¿no? Y hay oración para romper esas consagraciones. Claro, hay muchas oraciones de liberación. En el mismo libro de las 6 puertas, pues la quinta oración, en el libro de las 6 puertas, pues si miran en la página web, que viene aquí, ¿no? las6puertas.com, pues ahí aparece la pestaña 6 puertas, tiene varias pestañas, la pestaña 6 puertas, pues tiene unos PDFs en 8 idiomas con las oraciones. Bueno, pues la quinta es oración para romper maleficios, ¿no? Y hechizos, que la puede hacer cualquiera, y un sacerdote o diácono la puede hacer ya de modo imperativo, ¿no? Puede resultar afectada porque mis papás acudieron a curanderos, santeros, etcétera. Sí, sí, claro. Ese es de los pecados más graves, como dice la Escritura. Es abominación, es anatema. Nos aparta de Dios, nos aparta totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo recordar que nos llevaron también a nosotros, los hijos, a esas sesiones? Pues creo recordar que nos llevaron, quiere decir la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay que abjurar de esa herencia intergeneracional y si la llevaron también abjurar de esa participación pasiva en un acto ocultista. Si tengo un hijo con parálisis cerebral, pero es funcional, con epilepsia, pero siempre por alguna otra cosa vuelve a enfermedad de diferentes cosas, incluso se agrava en operaciones que prácticamente deberían tener éxito, puede ser por puertas abiertas. Dice, yo hace tiempo renuncié a muchas prácticas que hacía de nueva era. Bueno, pues puede ser o no. Eso habría que discernirlo espiritualmente y pedirle al Señor que ayude a discernirlo, ¿no? Pero en cualquier caso, pues si uno ha estado en nueva era, no está de más en hacer la sanación intergeneracional del hijo por lo que uno le haya podido heredar, ¿no? ¿Se puede usar homeopatía? Ese es un tema complicado, porque miren, la homeopatía es medicina natural, con una teoría que puede ser, hay médicos que dicen que puede ser cierta, porque el tamaño infinitesimal de esas disoluciones que hacen van diluyendo el principio activo hasta que tiene un tamaño muy pequeño, pues entra muy bien en las neuronas, etcétera, y puede ser, pero ¿qué sucede? El fundador de la homeopatía era un evangélico, un cristiano, un practicante, no católico, pero cristiano, creyente, practicante. Pero el problema es que en los últimos tiempos ha habido homeópatas que se han mezclado con nueva era. Entonces lo que hay que hacer es discernir, enterarse los productos homeopáticos si son pues productos naturales o
tienen alguna adherencia. Y es complicado averiguarlo. A mí me decía una doctora hace unos días, dice, mire, yo lo he dejado porque es que en la práctica es muy difícil, porque saber si esté preparado, pues está contaminado o no, ¿no? Pues hay cosas de nueva. Pero en principio la homeopatía no tendría por qué tener problemas. Aunque en la práctica, pues ya digo que ha habido en los últimos tiempos, si ustedes miran el artículo sobre la homeopatía que aparece en Wikipedia, donde ahí se ve que la medicina actual, convencional, tiene mucho interés en desacreditarla, porque claro, es de tipo natural y no de cosas químicas, como pasa con la medicina de hoy, ¿no? Que es muy perjudicial en muchos casos, ¿no? Pero puede perjudicarte unos efectos muy graves en algunos casos, ¿no? Entonces tienden a desacreditarla. Pero ha habido congresos de médicos que la reconocen, otros que la denostan, y bueno, ahí ya cada uno, pues yo no soy médico y no me meto en el tema, pero lo que sí sé es que, pues en principio no tendría por qué ser problemática, pero que en la práctica, pues ha habido gente que se ha metido en cosas de nueva era y puede resultar complejo. Bueno, dice, según oraciones con personas con carismas, tenemos una maldición que le pusieron a mi madre y a mi hermana y a mí cuando éramos bebés, realizando las oraciones nosotras, ¿es posible la liberación? Pues sí, claro. Y además conviene siempre en estos casos dos cosas. Acudir a un ministro ordenado, un diácono o un sacerdote, y no hace falta que sea exorcista, y para que te rece, que para pedirle, le pida a Dios que rompa ese maleficio y luego que uno cierre puertas, porque si cierras puertas, cada vez tiene menos efecto ese maleficio realizado. Mi esposo fue fallecido por una obra maligna y sin recibir los sacramentos, porque antes se había alejado de la Iglesia, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante este caso? Pues interceder por él, porque el Señor puede haberle concedido gracias de conversión en el año X, ¿no? Por oraciones que estemos haciendo ahora, porque Dios conoce el futuro y puede tener esa misericordia. Dice, tengo un tío que se está muriendo, de poco a poco el cuerpo se le está pudriendo, poco a poco es mucho dolor, no soporta ni la ropa, está sangrante y le brota podredumbre todo el tiempo. ¿Qué se puede hacer? Pues orar, interceder por él, aparte de que la medicina pues, actúe con lo que puedan hacer, ¿no? Pero luego pues orar por la persona, ungirle en alguna parte que no que no le duela, con aceite exorcizado, ¿no? Interceder por él, ¿no? Siempre la oración es importantísima para la enfermedad. Dice, ¿para antepasados masones hay una oración específica? Sí, sí, hay oraciones para hablar de la masonería, para pronunciar a la masonería, ¿no? ¿Y por qué hay sacerdotes que no hacen o no están de acuerdo con la sanación intergeneracional? Pues porque en estos temas hay muy poco conocimiento. Y como es un tema que la expresión es novedosa, aunque el contenido es de toda la vida en la Iglesia, orar por los difuntos y las consecuencias de los antepasados en el presente, empezando por el pecado original, que es una atadura ancestral que afecta a todos, menos a la Virgen. Entonces, pues al ser una cosa que suena novedosa, hubo un tipo que dijo que esto era una que se le había ocurrido a un protestante que fue a China y que sacó eso de creencias ancestrales de los chinos y que eso no es cristiano. Y se lo han tragado mucha gente. Entonces, bueno, yo tengo dos vídeos en mi página web, si entran en las6puertas.com, en el apartado de actualidad, y ponen control F, que es buscar en una página web, y ponen Interg, con que pongan eso ya les salen 3 archivos. Pues 2 de ellos son 2 conferencias de 1 hora y 5 minutos, una explicando, respondiendo a los personajes concretos que han criticado la sanación intergeneracional, y la segunda explicando que es algo que está totalmente en la tradición viva de la Iglesia. El que vea todo eso tiene la documentación más que necesaria
y además la refutación bíblica. En la revista Alabanza de la Renovación Carismática en República Dominicana, este mes, que la han publicado hace 3 días, saco un artículo con la fundamentación bíblica, no ya reciente, sino en la Biblia, de la sanación intergeneracional, refutando a todos estos autores que, por supuesto que puede haber excesos, no que una persona le eche la culpa de todos sus males a sus antepasados, no, por eso también dice la Biblia que no, que el padre cargará con sus pecados y el hijo con los suyos, pero al mismo tiempo dice que hay pecados determinados que pueden tener trascendencia hasta la tercera y cuarta generación. A Jesucristo le preguntaron y no dijo que no existiera eso, dijo que en este caso no había pecado ni él ni sus padres. Y no dijo el por qué, sino dijo el para qué. Y esto va a ser para la gloria de Dios, para el milagro que voy a hacer ahora. O sea bueno, ahí lo explico muy por extenso. Es el último de los artículos de la revista Alabanza, de que esto entra en internet, Renovación Carismática Dominicana, revista Alabanza. Y tiene un artículo que fundamenta muy a fondo eso. Pero vamos, que hay 2 conferencias que pueden ustedes verlas, tomar las notas necesarias para preguntar a cualquiera que le pueda. Bueno, luego, al terminar la sanación intergeneracional, me jalaron los pies tanto en la materna como en la paterna. ¿Debo hacer algo? Pues, hombre, eso es señal, es muy buena señal de que ha tenido efecto, de que hay algunos antepasados que están ahí un poco rebotados y que hay que seguir rezando, que hay que insistir, ¿no? Como he recibido muchas oraciones de liberación y no puedo sacar la santería vudú. Bueno, es que para que sacar los efectos de estas cosas, como digo, ya acabo de decir, repito, hay que hacer 2 cosas. Una, que un ministro ordenado que haga oraciones de liberación con constancia. Cada 15 días, por ejemplo, y que rompa y cancele, nulifique y destruya esas brujerías. Y al mismo tiempo que tú hagas los procesos para cerrar las puertas. Primero, que vivas cristianamente. Segundo, el proceso de ocultismo, que son 30 días interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días la de perdón. Segundo proceso, la intergeneracional larga, interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días la de perdón. Tercer proceso, la abjuración del racionalismo, que son 30 días interrumpiendo los sábados para hacer la de seno materno y todos los días haciendo la de perdón. Entonces, y luego se pasa a un plan semanal. Entonces, esto va haciendo que pierdan fuerza y llega un momento en que uno queda liberado por completo. Con la ayuda, vamos al Señor, te liberan. Háblenos de la homeopatía, que podíamos confirmar que los que son médicos que han leído como materia a las universidades y tal. Esto ya lo acabamos de hablar, por tanto no. Bueno, pues aquí me quedo porque ya no hay más preguntas de ese día y el próximo día sí miraremos las preguntas del viernes 24 de mayo, que estas eran las de junio y las de mayo me las he dejado en el tintero, pero ya las veremos la próxima sesión y esto. Y pasamos a ver, si voy a quitar este archivo para que no. Disculpe, hemos recibido muchos correos pidiendo que haya bendición y exorcismo de sacramentales. Vale, pues luego al acabar lo hacemos. Ok. Entonces, vamos a ver. Hay 3 puertas que ya hemos visto, que son que uno es responsable. El pecado, lo primero, fundamental, es vivir siguiendo a Cristo, si no, no hay nada que hacer. Yo solo lo digo a la gente, mira, yo no te voy a engañar, ni me vas a hacer tú perder el tiempo. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo a una persona que vive en pecado, que está en la droga, que está en el trago, que está en el adulterio o que está en la fornicación. Que no voy a perder el tiempo, pues eso es engañarse, es tontería. Esto no es una varita mágica que aquí, no, lo primero es convertirse. La segunda puerta es el pecado ese gravísimo, el más grave de todos, que es contra el primer mandamiento, el ocultismo, que eso es deleterio.
Luego el rencor, que vimos la semana, vamos, el último día, no sé si fue la semana pasada o la anterior. Total, que eso es las tres. Pero luego hay tres puertas de las que no somos responsables, que son los maleficios recibidos, las heridas de seno materno y las herencias intergeneracionales. De hecho, tengo por aquí un libro que no sé dónde tendría que mirarlo, pero no voy a perder el tiempo en ello, que se llama Historias de santos endemoniados. Santos que han estado poseídos. Santa Gema de Galgani, la Beata Eustoquia de Padua, la Arabita, esta carmelita Miriam, una preciosidad de monja, ¿cómo se llama? Miriam de Jesús crucificado, ¿no? Que cuando estuvimos en Tierra Santa fuimos a ver su monasterio y no pudimos entrar ese día porque no sé qué pasaba por el horario o lo que sea, pero vamos, estuvimos en la puerta rezando y tal y comentándonos a ella. Bueno, eso es la realidad, que hay tres puertas que no abrimos nosotros y que explica pues que nosotros pues podamos tener problemas sin habernos lo provocado. Lo que pasa muchas veces es que cuando alguien se encuentra una persona poseída dice algo habrá hecho o no, o no, porque ya digo que pueden ser puertas que no se deben abrir. Por ejemplo, un caso que a mí yo estaba con la mosca detrás de la oreja desde que vi la película El exorcismo de Emily Rose, que es la historia de una chica santa, Annelies Michel, que aceptó el martirio, pudiendo haberse liberado, aceptó el martirio. Pues yo decía, ¿cómo esta tipa, siendo tan santa, que es espectacular, su santidad, de estas virtudes heroicas espectaculares, cómo es que estaba poseída? Y entonces me puse a indagar en su biografía y en internet viene todo, o casi todo. Y entonces me encontré que había sido maldecida en el sexto mes de embarazo su madre. Los maleficios. Entonces, bueno, la Biblia habla mucho del poder de las bendiciones y de las maldiciones. Menciona esto 600 veces en total. A estos que dicen, ¿cómo te va a afectar que alguien te haga una maldición? Eso te va a afectar, qué tontería. Dios es misericordioso y tal. Claro que es misericordioso, por eso perdona y por eso le envía a su Hijo a liberarnos y a sanarnos. Pero Dios no puede impedir la libertad, salvo que ya corte y diga, se acabó la humanidad. Mientras exista la humanidad, somos libres y el Señor tiene que permitir el mal uso de la libertad. Y si una persona autoriza a los diablos a hacerte un daño porque te maldice, pues igual que las bendiciones, que ayudan muchísimo. Siempre recomiendo a los padres bendecir a sus hijos, ¿no? Cuando hemos hablado de la segunda puerta, hemos mencionado los hechizos y brujerías que hace la gente contra sus enemigos por odio, envidias, celos, rencores, deseo de venganza. Entonces eso son corazones retorcidos, envidiosos, rencorosos, horrorosos. Y ahora vamos a ver esta realidad por parte del lado de quienes padecen, no de quienes van al brujo, hacen prácticas ocultistas, sino quienes padecen esas maldiciones para que podamos protegernos y superar esas maldiciones. Ser objeto de maldición suele ser muy doloroso porque maldecir es algo especialmente diabólico. Dios bendice y los diablos maldicen. Es hablar mal, es desear el mal. Se podría decir que maldecir es la sustancia de los ángeles caídos. Son malditos y maldicen. Dice la primera página del Génesis que Dios, según uno iba creando, el mundo lo iba bendiciendo. En cambio, los demonios son ángeles que, como no han aceptado el proyecto de Dios para ellos, llenos de envidia, pues por la encarnación, porque el Hijo de Dios haya hecho hombre y no ángel, se rebelaron, cayeron y rehusando la alabanza, la gratitud, la bendición. Por eso, el mejor antídoto contra las acciones diabólicas es lo contrario de la maldición, bendecir. La oración de alabanza, de bendición, de agradecimiento. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias.
lo contrario y no lo soporta. Los demonios, en un ambiente en que uno se ponga a bendecir y alabar a Dios, salen pitando. Lo he contado siempre, aquella situación que me encontré en una parroquia de otra diócesis, donde habíamos hecho una oración de una misa para los enfermos, y entrace una señora, unos gritos tremendos, el párroco me dijo, hombre, tú que eres exorcista, llévatela. Digo, pero aquí no puedo exorcitar, bueno, en mi diócesis. Bueno, pero haz lo que puedas. Total, que llevamos 1 hora y cuarto rezando y no se iban los demonios. Entonces le pedí a la Virgen, Madre, dile a San Miguel que nos eche una mano, que nos diga qué tenemos que hacer. Y entonces la señora cerró el puño, estaba tumbada en el suelo, y pensaba que me iba a golpear, y no, levantó el puño y dijo, alabado sea Dios Padre. Nos quedamos de piedra. Digo, pero vamos a ver, el voz de hombre no es de ella. Los demonios no dicen esas cosas. ¿Qué está pasando? Y uno de los presentes dijo, Padre, te he invocado a la Virgen que nos ayude, San Miguel, y es San Miguel que nos está enseñando. Y nos pusimos a corearlo, alabado, y a los 40 segundos, lo que habíamos estado intentando durante 1 hora y cuarto, en 40 segundos se fue el demonio, dando un chillido impresionante, se fue. ¿Por qué? Pues porque no soportan. Ellos maldicen, no soportan la bendición. Los diablos son ángeles que se hicieron malditos y que maldicen, que hablan mal de Dios, creando sospechas contra Dios, hablan mal de los hombres, acusándonos, deseándonos el mal, dividiéndonos. Por eso es lógico que acuda a ellos quien desea hacer un mal a alguien a través de estos cauces que exceden las fuerzas humanas, porque es lo suyo, la especialidad de la casa. Uno dice, no, en ese sitio te ponen unos higaditos de tal que son una maravilla. Sí, sí, bueno, pues la especialidad de la casa de los demonios es hacer daño, maldecir. Pues, y hay distintos tipos. Unos se llaman de magia negra, que toda magia es mala, es negra, aunque se reserve este nombre a la que se realiza para dañar. Y me encontró de todo, hechizos para lo que se llama un amarre, para robarle y destruir un matrimonio, robar a una persona, a su pareja, para arruinar en el orden material, que es el objetivo de los entierros, para perturbar a una persona con dolores en su cuerpo, como hemos visto que preguntaba la del vudú, ese es el vudú, para destruir su salud con enfermedades hasta que muera, son hechizos de muerte, ¿no? Entonces, pues se utilizan pertenencias de la persona, por ejemplo, ropa íntima, cabellos, fotos, a veces sacadas del perfil de Telegram o de WhatsApp o de Instagram. Hay que tener mucho cuidado con las fotos y menos de los hijos de menores. No se pueden poner. ¿Por qué? Porque te la pueden utilizar para hacerte un maleficio. Lo mezclan con polvo de cementerio, huesos de difuntos, sangre y otras cosas maléficas. A veces introducen el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona una bebida, un alimento que esté hechizado. Y cuando se produce la liberación, curiosamente, el afectado suele expulsar vomitando, eructando, exhalando o defecando aquello que había ingerido o el maleficio correspondiente. Y no porque estuviese en su cuerpo, sino como manifestación, materialización del maleficio recibido. Por ejemplo, me acuerdo de una casa que bendije donde habían empezado a salir alfileres, desde que era imposible, ¿no? Desde y al revés, o sea, que era imposible que estuvieran así, ¿no? Y era una empleada que les estaba haciendo vudú. Habían sacado con unas tenazas los alfileres y volvieron a salir hasta que exorcizamos esa habitación, ¿no? Y se dan cosas pues, muy curiosas. Por ejemplo, pues, una señora que había sido maldecida para que no se casara con su hermano y su hijo, y el día que contrajo matrimonio, expulsó por sus partes 2 bolitas de gusanos vivos. Me comentó el marido, el recién casado, es decir, que era la señal. Siempre los bichos es la envidia, ¿no? Belcebú, señor de los bichos, de las moscas. Entonces, eso era la materialización de que el hechizo recibido se había roto con el sacramento.
Y como eso, pues muchas cosas. El Padre Amor tenía un museo, o sea, él guardaba, un poco macabro, ¿no? Pero guardaba clavos, cadenas, medallas, colgajos, de todo tipo de cosas que habían expulsado la gente en los maleficios. La dificultad para vencer un maleficio depende de su intensidad, que es tanto más malo cuanto más cercanía hay de la persona con quien lo dirige. O sea, si te lo hace tu padre, pues tiene mucha más fuerza que si te lo hace un extraño. Si te lo hace tu hermano, pues tiene mucha más fuerza y a veces, pues eso, con cosas de herencias, con cosas de tal, se producen unas barbaridades terribles en la gente, ¿no? Y hay que, bueno, pues tenerlo presente, ¿no? Que a ver de dónde proviene ese hechizo y para, bueno, pues para romperlo, ¿no? Y cuando es una madre o un padre, eso es. Y ojo, porque, como vamos a explicar, hay muchas maneras de maldecir. Decirle a una hija, pues nadie te va a querer, la estás maldiciendo. Decirle a un hijo, vas a ser un inútil, no vas a conseguir trabajo, no sé qué, no es cuánto, lo has maldecido. El diablo toma autoridad sobre esa persona porque su papá lo acaba de maldecir. Y a veces, pues, no nos podemos imaginar el daño que hacemos a los seres queridos con nuestra irresponsabilidad. Me he encontrado de esas cosas, pues, durísimas. Bueno, no digamos ya cuando es tu propio hijo que lo abortas. O sea, lo que yo me he encontrado de niños abortados en los exorcismos, eso es para hacer un libro tremendo, porque son criaturitas, a veces de 2 días, la pintura del día después, a veces de un mes, a veces de 2 meses, a veces de 9 meses, como Susanita, que era fruto de una violación y la asesinaron al nacer. La fueron estrujando. El caso que más me costó que perdonar. Y mientras no perdonan, no se pueden ir al cielo, porque con rencor no se puede ir al cielo. No ha cometido ningún pecado, es inocente, pero no perdona. Y entonces eso es muy, muy, muy tremendo. La maldición que supone un aborto para esa criatura, eso es terrible, eso es diabólico y eso mete en la familia al demonio, pero vamos, porque es el sacrificio de un ser, el ser más inocente, es lo que más se parece al sacrificio de Cristo, ¿no? Y es con lo que más disfrutan los demonios, sacrificando inocentes. Es como lo represa muy bien en la película Nefarious, el autor, estos dos autores, los dos directores de la película y co-guionistas, pues lo expresan muy bien, diciendo, cuando dice el demonio, es que no te puedes imaginar la satisfacción que tenemos cuando se nos sacrifica en el altar médico, se nos sacrifica a un niño inocente. Y así lo dicen. Y es totalmente, yo puedo corroborar que me lo han dicho de sus propios labios estas criaturitas, que les ayudas a que puedan hablar, que les olvides a la Virgen, que puedan hablar, y te van contando y te quedas, vamos, espeluznado, tremendo. Pues en sentido contrario, pues claro, es importantísimo que los padres bendigan a sus hijos y que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude y ojalá hijo que tal, y, o sea, tener pues eh, y lo mismo pasa entre hermanos, ¿eh? Como pasa entre hermanos. Yo, una persona que su pareja, su concubina, o la persona con la que convivía, no estaba casado ni nada, se suicidó. Y entonces maldijo a toda su familia para que todos experimentaran en sus carnes el sufrimiento que él había padecido por el suicidio de su acompañante. Terrible. Bueno, las cosas, las consecuencias que eso ha tenido en esa familia han sido tremendas. Desde un padre inválido, una que de pronto, sin tener ninguna explicación humana, accidentes gravísimos, prácticamente mortales.
Hay que saber que hay muchas maneras de maldecir, no solamente cuando expresamente se invoca a los demonios, sino también cuando rechazamos a los demás, cuando los dañamos en lo más íntimo, por ejemplo, un abuso, un maltrato, un desprecio, estos malos tratos, todo eso es un modo de maldecir y es muy frecuente encontrarse a personas que han sido abusadas y que están poseídas, porque es tal la malignidad de ese acto, es tal el poder que los demonios adquieren en el cuerpo de esa persona que se quedan poseídos muchas veces, ¿no? O sea, además de abusados, poseídos. Es terrible. Entonces, bueno, pues eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de los demás. Cuando uno los está denostándolos, los injuria, los rechaza, se queja de ellos, se enfada contra ellos, les desea una desgracia, son modos de maldecir que pueden ser aprovechados por los diablos como puerta para hacer daño al damnificado. Si la persona no tiene ninguna puerta abierta, la maldición no le hace efecto. Pero como tenga alguna puerta abierta, y es fácil porque tenga heridas de seno materno, herencia de los antepasados, que haya ido a Halloween, que tal, sin mucha maldad, y entonces sí que le hace efecto. Esto es una cosa, cuando la gente va al brujo, el brujo antes de hacer el maleficio, hace sus indagaciones. Y hay muchas veces que le dice a la persona, mire, no le puedo hacer este trabajo, yo le pago lo que sea. No es cuestión de dinero, es cuestión de que esa persona está protegida. Y si yo le maldigo, me va a revertir y podemos morir usted y yo. Así de claro. Me lo han dicho mucha gente que se lo ha comentado el brujo, ¿no? O sea que, ¿cómo se anulan los maleficios? Bueno, pues hay que destruirlos, claro, hay que anularlos. Es importante cerrar puertas para que cada vez influyan menos y luego hay que anularlos. Un ministro ordenado y uno con las oraciones correspondientes. Oración contra ruina, oración contra maleficios, cubrirse con la preciosísima sangre de Cristo, pues eso, o sea, hay que anularlos. Me acuerdo de una, cuando estaba empezando el ministerio en Córdoba, vino por el obispado y me lo mandaron. Una familia pues que tenían a un hijo, uno de los 8 hijos, pues que estaba postrado. Y todo era que la abuela le hacía vudú desde hacía 20 años, desde los 12 años hasta los 32, que es cuando yo lo conocí. Le hacía vudú para fastidiar a su nuera. Como no podía contra la nuera, le atacaba en lo que más quería. Terrible, ¿no? Me entrevisté con esa mujer, que era gerente de una casa de citas, y lo cuento siempre, ¿no? Yo he tenido que ir a una casa de citas, ¿no? Por ejercer el ministerio, ¿no? En ese momento no estaban ejerciendo, porque quedé que fuera en un momento, era la hora de la siesta, que en Córdoba eso es sagrado, ahí no, nadie hace nada, ¿no? Y entonces, pues tú hablando con ella, y a los 2 días, yo creo que el diablo ya vaciló, le entraron dudas de lo que venía haciendo, y cuando el diablo la vio que se estaba arrepintiendo, pues la mató. Yo por eso siempre rezaba por esta mujer, eh, porque pienso que se ha salvado, o sea, que se arrepintió en los últimos momentos y, y que ha podido salvarse, ¿no? Si no, es muy raro que el diablo la matara. Cuando me llamó la persona que me había llevado a entrevistarme con ella, me llamó a decirme que había muerto y dije, ¿qué? De nada, dice el médico que no tenía nada. Muerte natural. Digo, ¿cómo va a ser natural que muera sin nada? Dice, no, pues nada, dice el médico que nada, que murió, se murió. Y ya está. O sea que cuando algo no es normal, pues es paranormal, como pasa en este caso. Bueno, pues hay que protegerse ante los maleficios, ¿no? Hay que, además de perdonar, lo que hay que hacer es perdonar, que es lo que le quita poder al diablo de dañar, ¿no? Utilizar los sacramentales,
que ayuda mucho, el agua, la sal. Luego, para las consecuencias del maleficio, el aceite exorcizado, ¿no? Luego, pues, a veces, pues sirve para saber si hay un mal rollo en una casa, pues poner los tres sacramentales. Uno agarra un vasito de agua, una cosa como esta, transparente, no con tanta agua, sino con un dedito nada más. Se le echa un pizquito de sal, la que se le puede echar a un huevo frito, ¿no? Y luego se le echa una gota de aceite y a ver qué pasa. Y en muchas ocasiones se evapora inexplicablemente el agua, se empieza a salir sal, sé que se rebasa por todas partes, como no ha echado una pizquita nada más. Y aparecen unas imágenes que son muy reveladoras, pues, de los ataques que está padeciendo la familia en cuestión, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, hay que usar los sacramentales, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una casa donde se obturó el fregadero. Entonces, no había manera. Llamaron al fontanero, nada. Vino el mantenedor, nada. El fontanero, nada. Por unas guías, aquello no tal. Y entonces la señora de la casa, pues le dijo a su hijo, vete a por el aceite exorcizado, no lo dijo en voz baja, a mi habitación y lo bajas. Y entonces me dijo, voy a echar un poquito de aceite. Y entonces el fontanero y el mantenedor, que estaban sudando como un pollo de todo el esfuerzo que habían hecho y nada, le dije, bueno señora, usted haga lo que quiera, pero vamos, eso no va a servir de nada. Entonces echó unas gotitas en el S rezando y le dijo, tiren de la guía. Entonces tiraron y lo que no habían conseguido se había atascado, ¡fua! Salió todo inmediatamente. El otro se quedó asombrado, el fontanero y el mantenedor, y dice, no, es que hay que intentarlo todo, dijo la señora, ¿no? Es así, o sea que hay que utilizar también los, utilizar estos sacramentales, ¿no? Hay que atar y amordazar a Satanás cuando se va a romper un maleficio, arrancar de raíz todos los hechizos, someter, digo el ministro, someter a los inmundos, envolverlos en la sangre de Cristo o bajo el manto de la Virgen, triturarlos y pulverizar esos maleficios con el cetro de la Reina de los Cielos o con la espada de San Miguel, expulsarlos y mandarlos a los estrados de nuestro Señor, sin que interactúen con ningún otro espíritu maligno, reprenderlos con la cruz de Cristo, sellar al paciente con su sangre, invertir el maleficio para que ahora todo se convierta en bendiciones sobre esa casa, sobre esa persona, y ungirlo con aceite exorcizado para sellarlo. Y son pasos que conviene dar cuando el ministro ordenado tiene que esto, ¿no? Y luego hay que destruir el instrumento hechizado. Si hay un instrumento hechizado, hay que destruirlo, ¿no? Y yo me acuerdo de una casa donde lo que se habían metido era un sagrado corazón de santería que estaba hechizado. Pues la señora no podía dormir en ese dormitorio. Entramos, otra persona y yo, y enseguida se nos fue la mirada encima del armario, así sacado el corazón. ¡Uy, qué mal rollo da eso! Lo agarramos con unas tenazas, le dijimos al hermano de esta señora, bájate abajo con una maza y lo rompéis. Y me llaman por teléfono diciendo, padre, que no se rompe. Pues ese es Cayola, ¿cómo no se va a romper? Que no se rompe, padre. Subieron a por agua exorcizada, asperjaron con agua exorcizada y al primer mazazo todo reducido a polvo. Era un instrumento pues, que había que destruir, ¿no? Siempre las cosas que están hechizadas, pues hay que destruirlas sin tocarlas, y o bien una vez rotas ya pues se echan en contenedores distintos o se entierran en un lugar deshabitado, ¿no? Y bien, esto es un punto que conviene tener, que hay que protegerse y me ayuda mucho pues, llevar la cruz de San Benito o la medalla escapulario. Hoy le he regalado una medalla escapulario a una enfermera de mi hospital que viaja a un país lejano, va a estar 15 días, y entonces digo, mira,
para que te protejas y para que no el Sagrado Corazón y la Virgen Santísima te protejan y no te pase nada, ¿no? Pero sí, hay que protegerse. A veces sucede una cosa curiosa, que es que se te rompe el rosario, se te desprende la medalla que tienes colgada inexplicablemente porque no tiene ninguna hendidura para que se pueda desprender. Y entonces, pues eso es señal de que te ha parado una maldición, un hechizo. Entonces, pues nada, si pues bien, se arregla el rosario, lo sigues usando, echas agua bendita y lo sigues usando. Lo mismo la medalla, pones de nuevo y te das gracias a Dios por haberte protegido de ese ataque. Pues aquí lo vamos a dejar y bendecimos, que habéis que bendecir el agua, la sal y el aceite, ¿no? Sí, padre, también están pidiendo si puede hacer una oración por las casas. Vale. Y hay muchísimas preguntas en YouTube. Hay Bueno, pues ya sabe, 220, me las manda 220. como otras veces y ya pues las vamos resolviendo en próximas ocasiones, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos 224 personas en YouTube. 224 preguntas. Personas, y hay muchas preguntas de Ah, todos. bueno, hay que procurar agruparlas. Las Ok. preguntas que se repiten, pues se reagrupan y ya está. Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio nuestras súplicas. Infunde en este elemento la fuerza de tu bendición para que esta criatura, poniéndose al servicio de tus santos misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los cielos que sea rociada con este agua quede liberada del mal, que no se instale en ella el espíritu maligno, se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo, a fin de que tus fieles incólumes, por la invocación de tu santo nombre, se vean libres de todo su poder. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo arrojarla al agua para remediar su esterilidad. Te rogamos que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, orientado el poder del enemigo, seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hago notar que estas bendiciones solo sirven en vivo, o sea, en el momento. Si luego lo que quede grabado, ahí no bendice ya nada. Eso ya no está ningún ministro bendiciendo in acto en el momento, ¿no? Y luego que también yo cuando hago estas bendiciones excluyo totalmente los objetos que van a ser usados por los satanistas. Esos no quedan bendecidos. Y entonces ahora te exorcizo, criatura del aceite, todos los objetos piadosos que deseen las personas presentes que sean bendecidos y todos los locales y casas, en el nombre de Dios Padre Omnipotente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene. Que desaparezca y se aleje de todos estos objetos toda fuerza del adversario, toda acción de Satanás y todo el que los use no sean dañados en la salud de sus almas ni de sus cuerpos. En el nombre de Dios Padre Omnipotente, su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito, y en el amor de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo mediante el fuego. Amén. Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el que mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda adversidad, todo dolor y todas las asechanzas del malo, y asimismo no se vean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos que por la intercesión de los santos aquí representados infundas tu bendición sobre estos objetos piadosos a fin de que quienes los usen, dedicándose a las buenas obras, merezcan conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia, la santificación
y todas las indulgencias que se nos otorgan, y por la ayuda de tu misericordia se esfuercen en evitar las asechanzas y engaños del enemigo y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, que viniste al mundo en el hogar de María y de José y que trabajaste en el taller de José durante tantos años, te rogamos que infundas tu bendición sobre estas casas y estos locales, a fin de que los que las estén en ellas sientan tu presencia protectora. Cuando salgan, noten tu compañía. Cuando regresen, tengan la alegría de tenerte como huésped, hasta que los lleves a la casa que tienes preparados para ellos en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces hay que echar un granito de sal, un granito, pues si va a beber, que no te suba la tensión, en el agua. Luego, asperjar o una gota de agua en el aceite y en los objetos piadosos y en las casas, asperjar las casas y los locales, y las ventanas y puertas que dan al exterior, se hace la señal de la cruz con aceite exorcizado, para acabar el exorcismo y bendición de esas casas y locales que acabamos de hacer. O sea, se asperja en las casas y locales el agua bendita por toda la casa, por todo el local, y se hace la señal de la cruz con aceite exorcizado en las ventanas y puertas que den al exterior, para que quede protegida, sellada por la... Y es muy conveniente, pues, consagrarlas, es decir, Señor, te consagro mi hogar, el jefe de familia, cabeza de familia, te consagro mi hogar a la Sagrada Familia. Tener una imagen, un lugar relevante, o bien un nacimiento, o bien una imagen de la Sagrada Familia, ¿no?, que presida la casa y que quede consagrada a la Sagrada Familia para que pueda ser un refugio provisional para los momentos de dificultad y quede protegida toda esa casa. Entonces, eso es lo que hay que hacer con los actos sacramentales. Y Sí, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bueno, pues hasta la próxima ocasión. hasta la próxima, Padre. Muchas gracias. Será el viernes 27 con todo el favor de Dios. Y como indicaciones adicionales les puse en YouTube que también pusieran sal exorcizada en todas las esquinas de la casa. Muy bien, sí, sí, también está, es estupendo. Muy Bueno, bien, pues Dios los bendiga. muchas gracias, Padre. Que tenga muy bendecido fin de semana y lo vemos en unas semanas con el favor de Dios. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos acompañen el domingo, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, que contiene todas las oraciones del Padre Javier Luzón. Bueno, menos la oración de intergeneracional larga, pero aparte contiene otras oraciones. Y el próximo miércoles los invitamos a que nos acompañe a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tendremos con nosotros al doctor Julio López Morales y él nos va a hablar acerca del interesante tema: ¿el diablo existe o no existe? La conferencia se transmitirá por YouTube, por la página de Facebook del Apostolado y también por Zoom. El próximo jueves los invitamos a que nos acompañen a la adoración al Santísimo, 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Se transmite solo por YouTube y, bueno, se transmite desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor, y los esperamos a que nos sigan acompañando en todos los eventos del Apostolado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que todos tengan un muy bendecido fin de semana. Bendiciones, Denise, también. Gracias, Marquita, igualmente. Gracias a todos.